Bienvenidos a Coppola, el único programa en el que no se habla de Francis Ford Coppola y el único programa en el que seguimos haciendo programas, realmente. O sea, no hay muchos programas que puedan decir esto, porque, aunque sí diréis, joder, pero si todo el mundo en YouTube lo está haciendo como vosotros, nos da igual. Nadie esperaba que fuéramos a currarnos algo así. Nosotros, de hecho, nos está costando bastante hacerlo, para que no vamos a engañar. Pero creemos que nos sirve también una forma de socializar en estos tiempos tan convulsos que algún copolano no presente hoy definiría como días de arresto domiciliario. Dicho esto, y sin más preámbulos, voy a presentar a los dos copolanos que hoy me acompañan para analizar uno de los temas de lo que nos habéis enviado esta semana por Instagram. Y son Roberto Rodríguez, Bob, de aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Cada día mejor. Como veis, me pilláis en mitad de una operación. Una operación del Barça, además, ojo. Sí, claro. No iba a ser otra operación, claro. Ha sido que ha venido el primo y tal. O sea, que ha sido una cosa legal. Legal. Bueno, perfecto. Por otra parte, César Vargas, de Almería, y hombre que es criticado en Instagram por ir a sacar la basura y grabarse stories. César, ¿cómo estás? No falla, cada jueves que de preguntas y respuestas que respondo desde la calle tengo que especificar que estoy sacando la basura. Por cierto, Nacho, no me gusta corregirte nada más empezar, pero has dicho que la gente te ha mandado las propuestas esta semana, pero recuerda que esto se emite en 10 días. O sea que es verdad. En realidad la gente te manda las propuestas hace más tiempo. Es cierto. Pero son temas que no han pasado de actualidad, ¿eh? Y, de hecho, esta semana se van a cumplir 2 semanas sin que H aparezca en Coppola. Es verdad. Uf, porque no aparece ni en Instagram. Es verdad. Hay que mandar un mensaje de tranquilidad, sigue vivo, suponemos que con más pelo del que tenía la última vez. Y ahí está. En fin, bueno, que decirle a nuestros oyentes que podéis escucharnos en Spotify, en iVoox, en Apple Podcasts, en Google Podcasts. Por cierto, iVoox, a ver si nos empiezas a recomendar también, que a cierto calvo de este podcast sí que lo has recomendado. Y dicho esto, tengo aquí el bol mágico, el bol en el que habitualmente me tomaría los cereales, pero que ha pasado a ser el ¿O te bol masturbas? Yo no me masturbo en un bol, amigo. O sea, no sé dónde has visto tú eso. El caso, aquí hay 10 temas, de los cuales habéis enviado hace X tiempo, vete tú a saber cuándo sale esto. Y voy a sacar uno al azar. Han sido temas bastante sosegados. Ha habido muchos de Nacho Rápate, pero claro, eso no es un tema de conversación, así que no los he metido en el voto. Y eso entonces, no es un tema. Eso no es una pregunta, profesor. Tal cual, o sea, es así. Entonces, nada, voy a sacar el primer tema. Tengo aquí, vamos a ver. ¿Ha habido alguno que hayas dejado fuera porque te haya parecido demasiado extremo? A ver, extremo no, pero había temas que no iban a dar nada de juego. Hay un tema que me he cargado que era peores equipos que habíamos visto. Y es como... Pues, oye, ese no está mal. Sí, no pero mal, ¿qué vamos a hablar? Vamos a hablar del Córdoba. Vamos a hablar de... Pero si el Córdoba era buenísimo, cabrón. Yo veo cada fin de semana a la Almería jugar contra equipuchos de segunda o lo de fuera, así que es un tema muy difícil para mí. En fin, que tengo aquí el tema. Vamos a ver qué ha salido. Qué tensión. Mira. Peores fichajes de el equipo de cada uno de nosotros. Peores fichajes. De verdad, qué complicado para César, ¿eh? Sí, a ver, es que claro, de verdad es complicadísí. Es que César, una cosa. O sea, el equipo de César en Almería cada verano fichará a 9 fracasos. Solo 9 fracasos. Luego los que salgan bien. Claro. A ver, fracasos realmente fichan todos los equipos. Lo que pasa es que un fracaso en mi equipo es absolutamente deleznable. Claro, o sea, claro. Es un insulto a este deporte. Claro. Un fracaso en el Barça, pues se te queda en un Malcom que incluso marca en algún clásico de vez en cuando, pero... Es que claro, vosotros, es lo que os he dicho antes fuera de micro. Yo sabía los 10 temas que había y me he preparado unas preguntas para hacer. Y en el de peores fichajes he apuntado peores fichajes del Madrid, posibles peores fichajes del Barça, y en la opción de Almería lo he dejado en blanco porque no iba a perder el tiempo en intentar buscar cuáles eran los peores de todos. Entonces, y qué bien viene el tema, porque justo detrás de mí está el director deportivo de mi equipo. Claro, es que fíjate
Y también fichando. Así es. Su mejor fichaje. Muy buen fichaje. El mejor fichaje de Abidal fue su hígado. Así es. El caso, en fin, yo voy a ir lanzando un poco de nombres. Vamos a empezar por el Barça, ya que lo ha dicho Robert. Hígado del Barça. Hígado de Abidal al margen. Yo aquí, a mí se me viene a la cabeza el típico Chigrinsky, el típico Matías. Yo creo que hay que definir un poco, perdón Nacho por cortarte, sí. Creo que hay que definir un poco lo que es un fiasco de fichaje, porque al final, por irnos a un grande, al Madrid también, por ejemplo, si Reinier sale mal, es verdad que el Madrid se ha gastado un dinero en él, pero nadie esperaba gran cosa de él, no es como Kaká, por ejemplo. Al final es en función de las expectativas. Por pillar el ejemplo que ha puesto antes Nacho de Chigrinsky, el año de Chigrinsky también se fichó Ibrahimovic, entonces ¿Ibrahimovic cuenta como fiasco o no? Pero es que Ibrahimovic cuenta como fiasco. ¿Pero por qué cuenta como fiasco Ibrahimovic? Porque al final es un futbolista que... Pero Ibrahimovic como futbolista lo hizo mal o simplemente fue que no, o que tuvo otros problemas. Bueno, a ver, Ibrahimovic solo duró un año en el Barça, yo creo que eso ya de por sí es un fiasco. Pero me refiero, fue titular en casi todos los partidos, marcó bastantes goles. No fue tan indiscutible Ibrahimovic. Acabó siendo suplente. Al final de temporada es verdad que fue suplente, es verdad. Pero bueno, lo podemos meter como fiasco, sí, si creéis que sí. No, hombre, pero a lo que vamos, ¿cómo era exactamente el enunciado del papelito? O sea, ¿qué decía? El enunciado era los peores fichajes del equipo de cada uno. Ay, claro, los peores fichajes. Robert quiere analizarlo como si el oyente que nos lo mandó se hubiera parado medio segundo a pensar en el enunciado, ¿sabes? Claro. Tal cual. Pero yo soy un tecnócrata, joder, me voy al pie de la letra. No, pero joder. O sea, yo, por ejemplo, en los nombres del Barça me he ceñido un poco por lo que ha dicho César, de no he metido a Enrique o a Keirison, me he ido a fichajes que te has gastado un dinero y había unas expectativas y no tal. Por ejemplo, en el Madrid he metido a Kaká. Vale. Es que entonces yo lo iba a definir como una persona que fichó tu equipo, fuese por más o menos dinero y que se puso la camiseta, salió al campo y hizo el ridículo. Drente. Quiero decir, Enrique no jugó con el Barça, no cuenta con fichaje malo. Bueno, pero Enrique por eso no lo he metido. Pero Douglas, el que luego se fue al Sporting de Gijón, que jugó un rato en el Barça, a mí me parece sublime ese fichaje. Hombre, ¿Douglas dónde está ahora? Hombre, a ver, Dembélé va camino de serlo. Sí. ¿O no? Pero eso podría ser peores fichajes. Sí, pero claro, es que eso ya es entrando en nombres de jugadores grandes, de jugadores que son buenos. No es... Sí, claro. Pero es que al final los peores fichajes de la historia de un club se entiende que son jugadores grandes que no han llegado a triunfar, pero por los que ha hecho una gran inversión. Insisto en el ejemplo de Kaká. Ibra puede ser un buen ejemplo, aunque yo no lo pondría aquí, pero en cuanto a magnitud de jugador sería un ejemplo. Coutinho. Si hubiera fracasado. Coutinho, por ejemplo. Yo tengo uno muy bueno del Barça. Tengo uno mejor, Tengo uno mejor que Coutinho. ¿Cuál tienes? Arda Turán. Sí, pues sí, la verdad es que sí. Hombre, Arda Turán a nivel expectativas Gómez. Y pasta. Bueno, André Gómez. Sí. Bueno, es que fue tremenda aquella época en la que se empezaron a fichar interiores como si no costase. Y todos venían como que iban a ser el jugador que iba a estar 5 años jugando en el Barça seguido. Arda Turán parecía que iba a ser la bomba. Coutinho era buenísimo, Yo no sé a Coutinho lo que le pasó en el Barça, pero a mí me encantaba ese jugador. Sí, y Arda Turán, obviamente. Arda también era muy bueno. Lo que pasa es que no sé, algo no cuajó ahí. Y André Gómez también venía con buena... Yo creo que André Gómez lo vendió mucho Méndez. Pero André Gómez llegó infladísimo, además, de venir de jugar con Portugal, llegó infladísimo al Barça. Sí. André Gómez venía sobrevaloradísimo, hizo una buena temporada en el Valencia, pero tampoco me parecía que fuera a ser lo que necesitaba el Barça, vaya. Vaya pufo, André Gómez. De pufos, ¿cuál es el mayor pufo? O sea, tú, por ejemplo, Chigrinsky no lo cuentas como gran pufo. Porque el problema de Chigrinsky es que era que Guardiola como que insistió mucho
¿no? En traerlo y siempre Y se le que atribuye por esa que pegatina. fue el central más caro de su época, ¿no? Hasta con Pepe y él, vamos. No, Sí, hombre. Pepe fueron 30 30 millones kilos. costaron. No, Pepe hombre, fueron 30 millones, sí. pero fue otra época, ¿no? Cuando Pepe fichó por el Madrid en 2006, ¿no? Y Sí, Chigrinsky por el Barça en 2009, bueno, sí. sí, más o menos. Eh, Me parece. pero yo creo que aquí hay que añadir una variable más que es, por ejemplo, Chigrinsky no triunfó en el Barça, lo hizo fatal, pero al Barça le sudó los cojones que Chigrinsky no triunfase. Quiero decir, el Barça tenía a Márquez, a Puyol, a Piqué y a Milito. Tenía centrales de sobra y se apañó. Bueno, Quiero decir, decir a Milito es ser muy optimista, Robert, porque Milito creo Hombre. que estaba más tiempo en la enfermería que en el vestuario. pero ese año sí estuvo, justo. Pero da igual, que lo que te quiero decir es que es más importante, por ejemplo, lo de André Gómez, porque es que de André Gómez sí que se esperaba que fuese importante en el equipo y al no serlo no hubo nadie que lo fuese en su labor. O sea, el agujero que dejó André Gómez o el que dejó Coutinho o el que dejó Dembélé fue enorme, porque esos tíos venían a sustituir a Neymar y eso fue una mierda como un templo. Bueno, pues no te voy a decir que no. Si tú quieres decir André Gómez, pues nada. Yo tengo muy claro cuál sería el gran pufo del Real Madrid. A mí el gran pufo del Real Madrid es Kaká. O sea, con Kaká había unas expectativas desmesuradas. Lo ha dicho antes César. O sea, Kaká es el nombre realmente. Porque no puedes meter en el saco Kaká a Casano, quizá el Faubert. gran pufo. Es quizá el gran pufo de la historia del fútbol, Kaká, o de la historia reciente del fútbol. O sea, es que no ha habido nadie como Kaká. Se gastaron 60 millones en 65. un balón de oro que venía en su momento óptimo de forma, en la edad perfecta, con Florentino volviendo al Madrid, fichando galácticos de nuevo. Es que no hizo nada, Kaká, no hizo nada. No, lesiones y tal, pero tampoco Sí. se le vio con ganas de seguir. Pero vamos. Sí, porque piensas en otra vez en Coutinho, pero claro, Coutinho no era un balón de oro. Coutinho, digamos que venía progresando hacia arriba. Hombre, estaba a un nivel muy alto. Pero era, digamos, un Hazard de la vida. Pero es que Claro. Kaká ya era balón de oro. Kaká ya era una bestia de jugador. Sí, ¿no? Y que de le repente. quitabas una de las piezas fundamentales que le quedaba a un Milan que, bueno, estaba en caída libre, pero todavía estaba bastante arriba de lo que era. También en aquella época. tenían a Ronaldinho todavía. Madre mía. Hombre, a ver, también te digo, el Madrid y el Barça, como grandes clubes que son, siempre han tenido mucha pasta para gastarse a lo loco, con fichajes que nadie entiende y que luego no han rendido. Ahí, por ejemplo, meteríamos. Por ejemplo, igual que hemos hablado de los fichajes del Barça para sustituir a Neymar, que fueron Coutinho y Dembélé, los fichajes del Barça también para sustituir a Figo fueron otro fracaso absoluto. Lo que pasa es que esto hace más tiempo, pero fueron Petit. ¿Os acordáis de Petit? Muy bajito. Emmanuel Sí, claro. Petit. Emmanuel Petit, este de media Francés. melena rubia, francés, que metió gol en la final del Mundial. Sí. Y luego ficharon a Overmars. Overmars fue otro fracaso increíble. Lo que pasa es que ahora se mira con perspectiva y miras cuánto costó Overmars y eso te cuesta a un chaval de Brasil. Claro, Claro, pero Bueno, lo pero que ¿y costó... cuándo llegó Julie? No, mucho después, hombre. Juli ya llegó en el Barça bueno. Juli llegó y el primer año que llegó ganó la Liga y el segundo la Champions. Juli ya estuvo en el Barça bueno. Vale. Pero también llegó ya como se seguía buscando ese sustituto, esa referencia de Figo en banda. No, que todavía se tenía, ¿no? Bueno, pero ya cuando llegó Juli ya estaba en el Barça Ronaldinho, por ejemplo, y tal. O sea, bueno, ya era otro Sí, equipo. es cierto. Ya era el Barça de la Porta. De todas El maneras, buen Barça. el Barça del champán y las discotecas. Y las putas. No lo Y quería las decir. putas, efectivamente. Aunque con champán y discotecas se daba por hecho, ¿no? Era un eufemismo. Venía Muy, implícito. muy difícil lo tienes que hacer para tener champán y discoteca y que no No haces putas. ninguna puta. Efectivamente. En fin, bueno, para que esto no se convierta en peores fichajes del Barça, vamos a pasar al Real Madrid, ¿no? Que lo he intentado Sí, hacer antes de claro. manera disimulada, pero Robert ha querido volver al Barça, ¿vale? Entonces, hemos hablado de Kaká, que es... Que Robert, obviamente- todo lo que sea Barça. Ya, no, sí, es todo Barça. Hasta las fotos graciosas son del Barça, o sea, es maravilloso. Yo tengo apuntados nombres de como aquella época en la que el Madrid buscaba defensas porque no tenía y entonces le dio por juntar a gente como a Walter Samuel o a Jonathan Woodgate, dos mierdas de fichajes que al año siguiente se fueron. O sea, vamos a ver.
Eran Jonathan dos defensas, Puerta de uno Madera. no jugué. O sea, Goodgate no llegó a jugar nada y Samuel era un partepiernas que venía del Inter, creo que venía del... Sí, creo que venía. Bueno, La Roma, Woodgate es la que Roma. se lesionó nada más llegar. Y no olvidé a Metzelder, Metzelder, chaval. Hostia. Pero bueno, que Metzelder ahora pasó por más lo que desapercibido. ahora por lo que sea, no sé si lo sabes, pero se ha dejado ir un poco en temas Sí. alimenticios. Como, Y como Javi tema de de Pedro. abusos Puede pesar sexuales también. perfectamente. Puede pesar perfectamente 230 kilos. A ver, de Metzelder salió una noticia, nada, 130 tampoco, pero de Metzelder salió una noticia en la que se le veía exageradamente gordo y también se comentaba que había una investigación policial en curso por temas de estos en los cuales no Sí. quiero entrar porque no me acuerdo. Entonces, Sí, sí. pero sí, el Madrid tuvo una época de fichar jugadores de perfil defensivo terrible. Gaby Heinze, Bueno, después de Roberto Heinze Carlos. no, O sea, no era tan malo, ¿eh? Heinze. no era Sí, malo, sí, pero no como lateral rindió mal, izquierdo. no rindió Pero mal. como lateral izquierdo, venías de Roberto Carlos y Gaby Heinze. O sea, es que el salto, por favor. O sea, menos mal que luego apareció Marcelo otra vez, pero. Coño, Bueno, Gaby Heinze, lateral izquierdo. estuvo en medio de Raúl Bravo. ¿Ves? Si es que no son buenos, César, que no son Pero por ejemplo, en aquella época los dos, si volvemos a esto de hablar de pufos como grandes jugadores, Metzelder era un pelagato, no lo conocía nadie. Y Heinze jugaba en el Valladolid. Pero de grandes jugadores, el Madrid se empeñó en lo de los galácticos, vino Figo bien, Zidane bien, Ronaldo bien, y de repente vinieron Beckham y Owen que ahí no pintaban nada. Beckham y Owen no pintaban nada en el Madrid. Yo es que de Beckham también yo también creo que Beckham no rindió bien. Y hay gente que dice que no, pues mira los goles de falta y tal. Sí, pero era un galáctico. Joder, Pero, a ver. Beckham a mí me gustaba mucho, me pareció un muy buen jugador. Pero y además Beckham era un tío traía. comprometido. Pero Yo vamos creo a que ver, traía vamos a ver. físicamente. No, Yo creo que Beckham eso, estaba sobrevalorado. Lo que Oh. pasa que luego hubo un momento en el que ya pasó lo inverso y todo el mundo empezó a decir que Beckham era malísimo y con lo cual ya estaba infravalorado. Era lo que ha pasado con Pogba ahora. O sea, Pogba parecía que era Dios, de repente todo el mundo empezó a decir que era malísimo y entonces pasó de estar sobrevalorado a estar infravalorado. Y con Beckham o pasó lo que eso. está a punto de pasar con Nacho en Coppola también. Claro, exactamente. Pero al revés. No, Nacho se decía al principio, todo el mundo lo hateaba, estaba infravalorado y ahora de pronto la gente le come la polla. Entonces Claro. en un par de semanas Tampoco. Nacho estará Igual- sobrevaloradísimo. Igual tampoco nos pasemos, que tampoco está siendo así. ¿Sabéis? Me llegan ¿Sabéis muchos un comentarios jugador? de Nacho Calvo, hijo de puta. Hoy he bloqueado al primer copolano por pesado. Hoy he ¿En bloqueado. serio, tío? Escucha, Robert también ha bloqueado copolanos. Yo amenazo. O sea, yo ayer, Yo por avisé ejemplo, también. amenacé a uno que estaba siendo muy pesado, le dije, ¿quieres que te bloquee? Y ya dijo, perdona, no sé qué. A mí, yo usé la misma táctica y a mí me dijo, vale, perdona. Y me empezó a mandar fotos de Gago y de Valdano. Y yo por ahí ya no pasaba y le bloqueé. Claro. O sea, era mi punto de esto. El caso. Oye, ¿vosotros sabéis cómo se hace para salirte de un grupo en el Sí. que te meten? Sí, pero Sí. eso sale en otro abierto? programa. Eso te lo explico después. Tampoco. Vale, pero que se puede, ¿no? Sí, abajo le das a abandonar y ya está, abandonar el grupo y ya está. Pero luego te pueden volver a meter si quieren. Lo tienes que bloquear, ¿no? Bloquea al líder de la manada. Detecta el A la eslabón reina, más ¿no? fuerte. A la abeja reina. Exacto. César, hemos hablado de fichajes del Barça y del Madrid, por suerte, porque para compensar la parte de fichajes malos de la Almería, a ver, alguno es sí que que pueda conocer no- la gente. Claro, no os quiero aburrir con nombres absurdos que nadie va a conocer, porque al final, como he dicho, pues Almería te ficha gente del Marbella, que puede salir bien o mal, pero tampoco van a ser pufos, ¿no? Como tal, porque nadie espera nada de ellos. Entonces me he apuntado dos nombres mientras hablábamos que se me han venido así a la cabeza, porque como tampoco no hemos preparado el programa, pues no, claro. quizá me deje alguno obvio, pero bueno. El primero yo creo que es uno de los grandes pufos de la historia de Almería, que es Terasil Danga, el tailandés, no sé si os Pero- acordáis. Pero ¿alguien esperaba algo de ese señor? No. Hombre, el Almería cuando lo fichó puso en su web literalmente, el Almería ficha a Terasil, la perla del fútbol asiático. Sí, pero ¿qué va a decir? Entonces, Pero ¿qué va a decir el se- Almería?
se nos vendió como que era el futbolista que iba a abrir a la Almería el vamos a mercado ver. exótico, que era un futbolista que venía con 24 o 25 años a reventar el fútbol europeo, no sé qué, y es que el único partido que fue titular, lo viste tú en directo, Sí, ¿no? sí, Creo, sí, fue sí, ese sí, sí. Almería-Getafe en el Coliseo en Alfonso Pérez de Copa, que perdimos 1-0, por cierto. Entonces yo creo que ese es el gran pufo. Es verdad que tampoco esperábamos que fuera Messi, pero joder, se genera tanto bombo, viene a un equipucho como era el Almería, que menos que aunque sea tengas la titularidad de vez en cuando, ¿no? Es que Pero ni vamos a... era titular ese hombre. Pero escucha, es que también lo que no entiendo es en qué momento tenéis expectativas cuando en la liga no ha habido casi ningún ejemplo, quitando a Lee Chun-so en la Real Sociedad hace el porrón de años Bueno, que pero jugaba medio bien, claro, es que Guley en el en aquella Español que juega época, medio bien, y es que ahora en aquella al época Rayo tampoco le era tan. colaron. Al Rayo le colaron un chino que no valía para nada, que Paco Gémez poco más y lo pone a vender pan ahí en la puerta de Vallecas. O Un sea, chino. Pero ¿sabes? O es sea, que en aquella época, Nacho, estamos hablando del año 2013, 2014, no era tan habitual ver a gente asiática en España. No es como este año que hace 10 meses de pronto 6 equipos de primera ficharon a 6 jugadores de Arabia Saudí, de los que no se volvió a saber nada, por es cierto. No sé verdad. si os acordáis de ese Sí, episodio. sí, Sí me sí, acuerdo, sí, sí. claro que sí. Sí me acuerdo. Pero además, Eh, una pequeña aclaración a Nacho, y es que Terasil es de Tailandia, que Tailandia está de sí, China sí. como España de Polonia, Claro, o ¿sabes? sea, a ver, creo que lo he dicho como asiáticos. No sé si Sí, cuela como. tú Sí. has dicho, no, tú has dicho ese chino, has dicho antes, había un chino que no sé qué. No, el chino del Rayo. De Zhang o algo así que se llamaba. Que Paco Gémez no le quería poner a jugar y casi pone en riesgo el patrocinio de la marca china esta que tenía el Rayo de patrocinador. Yo lo Le decía por eso. importaba mucho a Paco Gémez la Sí, a marca Paco. china esa. Yo, Ese yo chino ahí, tengo, madre. tengo dos nombres más de la Almería, que he pensado. Ojo. ¿Ah, sí? Sí, Venga, pues no, Sorprendente. verás tú. te los voy a preguntar, más que nada. Tomas. No sé si te Tomas y acuerdas haced. de un tal Valeri, Hostia, un, Valeri, sí. ¿Cómo un te medio. acuerdas de él? Porque me acuerdo que se generó expectación de ese tío. O sea, Valeri fue un pufazo, sigue en activo, según creo, por cierto. Y fue un pufazo. Vino no sé si en el primer año en segunda o en primera, perdón. En nuestro debut en primera o en el segundo año, en 2007, 2008. por Y ahí, había por ahí. una expectativa enorme en él. Era un mediapunta argentino. Seguramente muchos de quienes nos estén viendo saben de quién hablamos. No sé Yo no tengo ni si. idea. No me acuerdo de qué club venía y no sé si jugó No, 5 partidos en el Almería. No no, volvió a jugar más. venía del Oporto, creo. Lo que pasa es que no llegó Venía ni a del jugar. Oporto. Venía Perdón. del Oporto. Sí, sí llegó a jugar. Sí llegó a Ah, jugar algún sí. partido, pero muy poca cosa, Valeri. Es verdad, muy buen nombre, tío. Y el otro que iba a decir, que esto te lo pregunto porque no tengo ni idea, es el negro este que habéis fichado este verano, el Apia este que era caro o algo de eso. Pero ¿O era no es cedido Sí, Apia? ese. Apia sí. Pero es No, cedido, Apia es ¿no? fichado. Ha ¿Es costado 8 fichado? millones de euros. Ay, pensaba Claro, que era costó. cesión. Ha sido el fichaje más caro de la historia de Segunda División. Claro, a eso, por eso Y digo. de momento es verdad que no ha jugado mucho, pero es que tampoco se puede Me decir voy un todavía que momento. sea un pufo, ¿no? Porque es un tío que lleva aquí, o sea, que ha fichado aquí para varias temporadas, habría que esperar, tiene 18 años, no sé. Ya, ya. Y yo No, yo quería, preguntaba, yo solo preguntaba, yo qué sé. quería nombrar a Tino Costa. Tino Costa fue Mm. un grandísimo sinvergüenza, tío. Tino Costa lo fichamos hace un par de años. Era un fichaje súper mediático en segunda división. El equipo que estaba luchando por no descender y de pronto en verano traen a Diego Costa para el nuevo proyecto. A Y Diego Costa no, a ti no a Costa. Tino Costa Pero y Tino tío, Costa. vino a estar en los chiringuitos. O sea, fue alucinante lo de Tino Costa aquí en Almería. Pero Tino Y Costa cuando venía jugaba de. el cabrón se notaba que era bueno, pero. Pero Tino Costa venía ya pasado de vueltas, ¿no? O sea, hablamos de Tino No Costa cuando volvió tanto, del tenía a lo Spartak de mejor, Moscú. ¿No? ¿De tenía a lo dónde mejor venía? 32, no me acuerdo, tenía a lo mejor 32, 33 años, o sea que tampoco es que viniera aquí con 38 años, pues tío, No, con un medio 38 centro no. con 32 años no está acabado, ¿sabes? Pero hombre, Y en segunda vienes de. división, Ya, pero vienes de jugar en un Valencia bueno. Bueno. Vienes de jugar del Spartak este de Moscú que jugó Champions, creo, con un año con una Emery. Sí, tú dilo y ya está.
Y luego, algo así, me quiere sonar que sí, me quiere sonar que fue esto, ¿eh? Y Yo luego, creo y luego, y luego que acabas con en el Unai Emery Almería. no ha estado nunca Tino Costa. Ah, no, pero En el ¿con quién Spartak, digo. fue? En el Valencia sí. Hubo un entrenador español, igual no Eh, era Emery. No sé, bueno, Sí, ¿quién que fue? bueno, en fin. Emery jugó la Champions con el Spartak, pero no sé si estaba Tino Costa o no. Y luego, antes de acabar el programa, me gustaría sacar el tema ¿Pero de por qué qué? pensáis de los jugadores. Bueno, también es de fichajes. Perdóname por dirigir el programa, Nacho, pero Es que me seguro que estás... esto no lo tienes tú. ¿Qué opináis de los jugadores que vuelven en plan segunda etapa a los Vale. clubes? Cuando no rinden, ¿se pueden considerar pufazos o hay que guardarle un mínimo de respeto por sus primeras etapas? Muy buena pregunta. Yo creo que sí, es un pufo. O sea, por ejemplo, Diego Costa no está haciendo lo que se esperaba en el Atlético de Madrid. Es un Sí. pufo porque vamos, esperaba que fuese un delantero que sacase de apuros al Atlético de Madrid. Claro, si el caso es Fernando Torres, que es un tío que ya cuando volvió al Atlético de Madrid estaba acabadísimo, pues bueno, pues no. Ahí no, No porque tenía ni nadie rodilla. esperaba. Claro, pero ahí nadie esperaba Claro, ¿no? no. que Torres echara unos carrerones tremendos. O sea, esperabas en plan más rollo la épica, el héroe que vuelve a casa y tal, pero... Claro, pero a eso me refiero. O sea, yo qué sé, si el jugador te da un mínimo rendimiento, ya no te digo como el caso de Aspas, pero no sé, un caso como. Felipe, No hombre, sé, Felipe Luis Sí, cuando volvió sí. lo hizo más o Sí, menos sí. bien. O sea, volvió y lo hizo Sí, decentemente. por ejemplo, pero un caso como el de Diego Costa, o un caso como el de Stoico en su día, eso es una mierda. El que huela a buen pufo, y esto va a ser típico que cuando triunfe saldrá en Autos Contest, es Joder, la vuelta de Ferreira Carrasco. Sí, pues sí. bueno, es Esa Pero que. huele pasa a que la gente. pufazo, tío. Pero se va a disipar un poco con todo esto, porque claro, no está jugando, fichaje del año pasado, cuando se reanude todo esto, pues Pero a saber. ¿no os parece que el tal Carrasco es un jugador que cuando estaba la primera vez en el Atlético de Madrid se fue y era como, pues se va un tío sin más? Sí, Y ahora, como el Atlético de Madrid le ha ido cada vez peor, ahora lo recuerda y dice, pues no era tan malo. un poco así. Un poco sí, un poco A mí sí, la nunca me ha verdad que sí. gustado mucho Carrasco, entonces. A mí me ha Por parecido que cierto, está ligeramente sobrevalorado, pero bueno. me he quedado con ganas de preguntar, César, ¿en el Almería no estuvo de portero Ustari? Sí. Sí, pero bueno, vino en una época en la que estaba, no sé si Esteban era el portero o Diego Alves incluso, entonces bueno, tampoco esperaba a nadie que fuera titular Ustari en el Almería. No, porque cuando lo fichó, ese sí fue un pufo, pero cuando lo fichó el Getafe, que en teoría, vamos, Ustari sonó para el Barcelona un montón de años. Pero hombre, Ustari tampoco lo Tuvo recuerdo yo varios como años en mal el portero, Getafe. ¿eh? Yo no lo Sí. recuerdo como mal portero del Getafe, Ustari, ¿eh? A ver, en el Getafe es que imagino, es que de memoria no me acuerdo, pero imagino que le coincidiría con el Pato Abondancieri, ¿no? Yo creo No que sé, me quiere pero sonar a mí que sí, pero yo soy muy poco fiable sí, para esto. sonó mucho tiempo para el Barcelona, los años aquellos en los que Víctor Valdés estaba más cuestionado y nada, y no se le fichó y vamos, no ha hecho carrera. En fin, bueno, pues yo creo que hemos hecho un buen programa con la temática que nos han enviado nuestros copolanos. Voy a decir después de este programa que obviamente voy a guardarme los otros 9 papelitos que había seleccionado. Eso no quita que a lo mejor en el siguiente bol, en vez de haber 10 papelitos, haya 40. Entonces, esta semana, imagino, cuando salga este programa, volveremos a redirigir tráfico hacia mi cuenta de Instagram. Y para que me... A ganar Oye, millones de ¡A euros. ganar dinero! Y para que me mandéis nuevos temas de conversación, o sea, nuevos temas para los futuros programas de Coppola. Dime, Robert. Ayer fue jueves, a raíz de esto que has dicho de Instagram, ayer fue jueves y visteis que por hacer la gracieta me mencioné en una historia de Instagram que uno me decía... O sea, uno me decía, ¿Robert no tiene Instagram o qué? ¿Por qué responde Sí. todo el rato aquí? Entonces me respondí, o sea, respondí mencionándome a mí mismo. Pues me empezaron a seguir 50 personas y como, pero bueno, ¿qué coño hacéis? El poder de Coppola, amigo. Somos una influencia. De hecho, había una pregunta Sí. muy divertida que había uno que decía, ¿qué Nacho original eres, Calvo. César? Cállate. Había una pregunta muy original, es que lo hacen todos los programas, qué barbaridad. Hay una pregunta que había un tío que decía, ¿podéis hacerme tan famoso como a Jaume Atena? Y me hizo mucha gracia porque Jaume Atena sigue siendo igual de famoso que siempre. O sea, nada. En fin, el caso. Que... Ahora está escalando plaza, ahora está escalando posiciones a ir plaza, ¿eh? Como Sí, pero... nuevo copolano top. Pero no caigamos en la Aparecer turra desnudo en tampoco. un directo le vino bien. Bueno, no caigamos tampoco en la turra, ¿eh?
En fin, el caso, que podéis seguirnos en nuestras redes sociales, en @copolanos. Imagino que en el siguiente programa que veáis después de esto deberían estar Andrés y H, que llevan escaqueándose un montón de tiempo, ese calvo y ese tío que se acaba de rapar con el Que pelo se rosa. llevan muy mal, como todo el mundo sabe. Ahí vas Que a se tener tú llevan que mal, lidiar. sí. Es que no, imagínate, César, que este tema de peores fichajes sale contigo y con H. Fichajes, los peores fichajes de la Almería y H hablando de vete tú a saber qué. Pues menos, es que, vamos. Y no. los peores fichajes del Valencia hasta 2004. Como si no hubiera habido después, ¿sabes? Claro, los mejores peores fichajes no los ibas a ver. Como si no estuviera Gonzalo Guedes por ahí luego. En fin, el caso, que podéis seguirnos en @copolanos en todas nuestras redes sociales, podéis escucharnos en Spotify, en iVoox, en Apple Podcast y que os esperamos, como cada lunes, en Coppola. ¡Chao! Ya voy, Eric.